Las 7 palabras de Cristo en la Santa Cruz, una reflexión de Semana Santa presentada por el Arzobispado de Arequipa. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Por Padre Alberto Ríos Neira, Vicario General de la Arquidiócesis de Arequipa. Primera palabra de Cristo en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Meditaremos estas palabras de Cristo en la cruz en el contexto del lema de nuestra arquidiócesis para este año, año del fortalecimiento de la familia. El contexto es importante recordarlo. El Señor Jesús el Jueves Santo instituyó la Eucaristía, el sacramento del orden y el mandamiento del amor expresado en el servicio del lavatorio de los pies. Ese mismo día fue a rezar al Monte de los Olivos, allí se prepara en oración. Luego viene la traición de Judas Iscariote y los que lo apresan, la huida de sus mejores amigos, los apóstoles, el juicio religioso por el que se le condena como blasfemo cuando proclama públicamente que es el Mesías, el Hijo de Dios. Así también lo hace ante Caifás y el Sanedrín, juicio que no se podía hacer de noche y sin posibilidad de defensa. Antes fue golpeado por el soldado en la cara durante ese falso juicio por las autoridades religiosas de Israel. Apresado en la noche y encadenado, así esperó el día siguiente. El viernes en la madrugada fue llevado a Poncio Pilatos para el juicio político. No se le podía matar por declararse Mesías y Dios. Recordemos que los romanos eran politeístas e idólatras. Solamente se le podía condenar a muerte si fuera por sedición. Por ello se le acusa que Jesús estaba en contra del emperador. Estando con Pilatos escuchando las acusaciones falsas, los insultos, la flagelación, la corona de espinas o mejor aún el casco de espinas que le impusieron, el intercambio de Jesús por Barrabás, bandido y asesino, Pilatos se lava las manos frente a él y lo condena a muerte por temor al pueblo judío y al emperador. Es más, Jesús es forzado a llevar la cruz, como vemos en esta imagen tan bonita en la parte de atrás. Durante el trayecto, los insultos, los escupitajos, los golpes, solo sin sus amigos. Es como si el infierno se desatara desde el Jueves Santo en la noche. Sube al monte Calvario con la cruz y es clavado sin ningún tipo de miramiento. Verdaderamente que el condenado no tiene ningún derecho, es totalmente dejado y todo eso lo sufre para pagar el precio del pecado original y de todos los pecados nuestros a lo largo de toda la historia de la humanidad. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre como nosotros, menos en el pecado. Pareciera que su divinidad se oculta y solo aparece el sufrimiento en su dimensión humana. El Hijo único de Dios Padre y Hijo único de la Virgen Madre se entrega libremente en obediencia amorosa al Padre y por nosotros, en orden a nuestra salvación, hace este sacrificio redentor. Es así como Jesús, con todo lo que ha pasado y ha sido clavado en la cruz, dice esta primera frase, esta primera palabra: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En esta primera frase, la primera palabra que se menciona es Padre. Es paradójico, todos se olvidan de Él, pero Él no se olvida. Sabe que está siempre en comunión con el Padre Eterno. Jesús está en profunda comunión con su Padre y nos enseña a nosotros que por más ignominia que uno pueda vivir, no puede olvidarse de Dios, como Él, como Dios, no se olvida de uno. ¿Qué diferencia con muchos de nosotros? Que muchas veces ante circunstancias difíciles o incluso dolorosas, lo que hacemos es no rezar, sino insultar y posiblemente hasta blasfemar. La segunda parte de la frase de Jesús es hablar del perdón. Perdónales porque no saben lo que hacen. Es increíble que Él reza pidiendo misericordia por todos. Primero pidiendo por los que están implicados más directamente, de manera material, con su pasión, muerte y futura crucifixión anterior. Pero también reza al Padre Eterno por todos nosotros, que somos pecadores, que también estamos implicados en la muerte redentora del Señor Jesús, porque todos hemos pecado y esa es la causa de todos los males. El Señor Jesús nos enseña en esta frase que primero siempre hay que rezar,
que es importante tener una vida espiritual profunda e íntima con Dios, y en particular en los momentos más difíciles que podamos tener. Recordemos que siempre es fundamental vivir en gracia y en comunión con Dios. El demonio siempre va a atacar cuando estamos más frágiles. Recordemos la frase del Señor Jesús: velad y orad para no caer en la tentación. Y el perdón. ¿Cómo vivir el perdón si no es de la mano de Dios, experimentando la misericordia de Dios? No se puede perdonar a otros si primero uno no se experimenta perdonado por Dios. Recordemos que Dios nos perdona en el sacramento de la confesión. Si lo necesitas, no dudes en buscar el sacramento. Y en este año de fortalecer la familia, la oración y el perdón es fundamental. Recordemos esa frase: familia que reza unida permanece unida. ¿Rezas de manera personal? ¿Rezas de manera familiar? Finalmente, el perdón. Busquemos el perdón en la familia. Todos tenemos defectos, todos tenemos a veces pecados entre nosotros. Recurramos a la confesión, al perdón entre nosotros. Este es el día de la reconciliación. Que la Madre del Señor Jesús nos acompañe siempre a ser familias de oración y de perdón, oración y confesión. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Segunda palabra. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Por el Padre Carlos Morales Lacherre, párroco de la parroquia Santísima Cruz, Acequia Alta, Caima. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal vez pensar en Jesús crucificado al lado de dos malhechores nos trae a la mente el hecho que nuestro Señor nos ha amado hasta el extremo de descender a nuestra dimensión de pecado y no ha tenido reparo en, como dice San Pablo, hacerse pecado por nosotros. Pero también hemos de ver que esto no solamente es un signo de su anonadamiento, sino que también muestra que su amor por la humanidad lo lleva a salvarla a tiempo y a destiempo. Jesús, desde el púlpito de la cruz, sigue llamando a todos a seguirle a su reino. Esta vez son dos malhechores los que gozan del don de tener a Cristo en el momento tal vez más crítico de sus vidas. Y solo uno es el que lo acepta gratuitamente. Ambos seguramente conscientes de sus faltas. Sin embargo, el primero, sin esperanza ni arrepentimiento, se dedica a maldecir todo cuanto ve. El segundo, arrepentido de lo que ha hecho, se acerca al trono de la misericordia, Jesucristo crucificado. Se acerca, pero sin pretensiones, sabiendo que si hay alguna posibilidad de perdón para él, la quiere recibir. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. El malhechor sabe que él no puede llegar al reino de Jesús. La palabra cuando marca esa posibilidad de salvación que humildemente pide, conocedor de no merecerla. Jesús, que no desprecia un corazón contrito y humillado, lo lleva de lo probable a lo seguro, cuando le dice, yo te aseguro. Y no solo eso, sino que le deja ver la inmediatez de su salvación cuando dice, hoy. La promesa del paraíso, que en la época de Jesús estaba relacionado con un lugar de descanso para los difuntos, no es más el jardín del Edén perdido por el pecado de nuestros primeros padres, sino la certeza de la presencia divina. Estarás conmigo en el paraíso. Es Jesús mismo ese paraíso. Es donde el hombre sufriente por sus pecados y los de otros encuentra finalmente el reposo. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. El llamado buen ladrón
nos muestra que se puede estar en el sufrimiento, en la cruz, y al mismo tiempo experimentar el descanso de la presencia de Cristo. Hoy, para un mundo donde se busca únicamente el reposo material, donde se intenta hacer la vida cada vez más fácil y librarnos de cualquier complicación, donde la presencia del otro parece impedir la propia felicidad. Curiosamente, esa búsqueda de ese tipo de bienestar aumenta el cansancio espiritual y la desesperanza. Genera más conflictos cuando el otro se convierte equivocadamente en motivo de perturbación. Ahí aparece Cristo, señalándonos que solo en Él podemos hallar sosiego, y en la medida que descansamos en su salvación y en su amor que cancela nuestros pecados, podemos disfrutar del reposo del amor entre los hermanos. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. Por el padre Edgardo Ocola Manrique, canciller de la Arquidiócesis de Arequipa. Hermanos, acabamos de contemplar cómo el Señor pide al Padre por sus detractores en la primera palabra. La segunda palabra, Jesús rescata a Dimas, que con arrepentimiento de corazón pide perdón a Dios, y el Señor le regala la vida eterna. Ahora, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, del 26 al 27, contemplamos una escena muy dolorosa. Jesús ante su Santísima Madre. Si uno, en su experiencia personal, en nuestra vida diaria, en lo que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida, si a un hijo se le va a la mamá, es un dolor inmenso, terrible, muy fuerte. Y eso duele el alma porque traspasa el corazón el ver partir a una mamá. ¿Te imaginas en este momento cuando Jesús ve a su Santísima Madre y María ve a su hijo en la cruz, en el patíbulo de la cruz, sufriendo ese dolor indescriptible como madre? Ahí uno puede mirar y contemplar cuán fuerte fuiste, Madre bendita, para resistir aquel dolor tan grande, tan fuerte. Mis hermanos, aquí rescatamos en nuestra Madre Celestial esa firmeza, esa fortaleza. ¿De dónde la sacó? La sacó de esa fe firme y fuerte que guiaba su corazón, de esa confianza plena en Dios nuestro Padre. Jesús mira a su Santísima Madre lleno de sangre, lleno de dolor, y a la vez seguramente que en ese corazón divino le decía: Madre, gracias. Gracias porque me cuidaste desde el vientre. Gracias porque me cuidaste en mi infancia, en mi juventud. Gracias por siempre estar allí para mí, Madre. Gracias porque ahora estás aquí junto a mí en estos momentos tan difíciles y fuertes. Hermanos, luego, en aquel momento en que Jesús le dice a su Santísima Madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesús emplea este término que rescata el Evangelio de San Juan, mujer, prefigurando a la nueva Eva, aquella que por su sí generoso, su sí valiente, María nuestra Madre, deja que entre en el mundo el Redentor, deja que entre Jesús nuestro Señor a salvarnos. Luego, dirigiéndose al discípulo, le dice, dando ese testimonio de amor, ese testamento de amor, nos entrega a su Santísima Madre, nos regala a nuestra Madre Santísima para que sea nuestra Madre. En Juan vemos esa presencia de todos nosotros,
Por eso hemos de darle gracias a Dios por este regalo inmenso. No estamos solos. Tenemos a Dios y la custodia bendita de nuestra Madre Celestial. Por eso, hermanos míos, hay que meditar, hay que reflexionar en este día tan fuerte, Viernes Santo. Y nos damos cuenta de hasta dónde puede llegar la dureza del corazón del hombre, hasta dónde puede llegar la maldad, la soberbia, tanto daño. El Señor vino a darnos su amor, su bendición, a mostrarnos el camino correcto y no sabemos darle gracias, no sabemos comprenderle, no sabemos abrirle nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hacemos? Mentimos, engañamos, hacemos daño y no valoramos lo que tenemos, no valoramos lo que el Señor nos ha dado, una familia, la vida, el trabajo. Por eso que esta segunda palabra le podamos decir: Señor, dame la gracia bendita de saberte dar gracias en cada momento. Gracias por lo que me das cada día. Ayúdame a ser luz para mi familia, luz en mi trabajo. Mis hermanos, que nunca olvides que el amor de Dios es infinito, que el amor de Dios es grande. Por eso, en este día, le podamos decir a Dios con todo el alma: mi Señor, gracias por haberme regalado una madre tan grande, una madre bendita, que es María Santísima. Que el Señor nos ayude a caminar siempre en su presencia y guíe nuestros corazones hacia Él. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Por el Padre Richard Bolaños, rector del Seminario Arquidiocesano San Jerónimo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después de que Jesús fue crucificado, los evangelios de Mateo y Marcos describen que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Esta oscuridad, más que un fenómeno meramente natural, posee un profundo sentido teológico, evoca el relato de la creación y anticipa el juicio escatológico, presentando la muerte de Jesús como un acontecimiento de alcance cósmico y como signo del juicio divino. A diferencia de otros crucificados que van perdiendo sus fuerzas hasta desvanecerse en la cruz, Jesús lanza un fuerte grito citando el inicio del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este clamor expresa al mismo tiempo una profunda angustia y una firme confianza en Dios como mi Dios. La pregunta, ¿por qué me has abandonado?, introduce la experiencia extrema de lejanía y aparente abandono divino, en la que se concentran las formas más radicales del sufrimiento humano. A la luz del Salmo 22, el sufrimiento de Jesús en la cruz aparece como una experiencia total que abarca lo espiritual, lo físico y lo social. Es el abandono sentido de Dios, la burla y el desprecio de quienes lo rodean, el aislamiento progresivo y la soledad extrema. Su cuerpo es descrito mediante imágenes de desintegración, agotamiento de las fuerzas, sed intensa y descoyuntamiento de huesos, mientras sus enemigos lo cercan como fieras, simbolizando una amenaza constante de muerte. En este cuadro límite, Jesús, como el justo sufriente, experimenta el dolor más radical sin dejar de dirigirse a Dios, de modo que su padecimiento no es solo físico, sino también una prueba espiritual en la que aún en la oscuridad se mantiene una relación confiada con aquel que parece ausente. Se trata pues de un grito de dolor en una situación única que revela el profundo tormento del cáliz que Jesús había aceptado en Getsemaní. Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Jesús, como judío piadoso, conocía profundamente los salmos.
Por ello, no es improbable que al orar el Salmo 22 en la cruz, tuviera presente su contenido completo, que va de la súplica angustiada a la alabanza por la acción salvadora de Dios. Según diversos autores, el Salmo 22, compuesto por 31 versículos, presenta dos secciones principales. El primer momento describe la angustia del abandono y en un segundo momento expresará la alabanza y la acción por la intervención del Señor. La expresión hebrea anitenu, que significa me has respondido, en el versículo 22 de este salmo constituye un momento de inflexión, marca el paso de la lamentación a la acción de gracias. En esta transición se manifiesta el dinamismo propio del salmo, que integra súplica y alabanza en una misma estructura orante. El salmo presenta entonces un itinerario, podríamos decir, pascual, en cuanto describe el paso del dolor y la angustia hacia la acción de gracias. El salmo culmina con la afirmación, así actúa el Señor, ha actuado el Señor, expresión que subraya la transición de la tristeza a la alegría. Podemos entonces culminar esta meditación afirmando que las palabras de Jesús antes de morir encierran en el fondo una buena noticia. Pronunciar el Salmo 22 significa expresar un camino de humillación, anonadamiento, un hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo expresa la carta a los Filipenses. Sin embargo, este camino no termina en el abandono, conduce a la exaltación. Dios lo resucitará y lo glorificará. Así, en su grito desde la cruz, Jesús no solo expresa el dolor extremo, sino que anticipa en clave de fe el paso decisivo de la muerte a la vida y la manifestación plena de su gloria. Por eso Pedro en su primer anuncio querigmático dirá, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Unidos a Cristo, también nosotros, desde la cruz, somos llamados a invocar el nombre del Señor con toda confianza, con la certeza de que nuestro corazón se alegrará, nuestra lengua se llenará de alabanza y nuestra carne descansará en la esperanza firme de que el Señor no abandonará nuestra vida en el abismo de la muerte. Para terminar, San Agustín, comentando el Salmo 22, dice, Cristo habla en nombre de su cuerpo, la Iglesia. En su pasión, Él llevaba en sí nuestras debilidades y en su clamor expresa la voz de todos los que sufren en Él. En la misma línea, el Papa Benedicto XVI, meditando sobre este grito de Jesús, afirma, el grito de abandono no es el final, sino el comienzo de una comunión nueva. En la cruz, Jesús entra en la noche de la humanidad para llevarla a la luz de Dios. Quinta palabra, tengo sed. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Por Monseñor Raúl Chau Quispe, obispo auxiliar de Arequipa. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a la quinta palabra. Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, dice, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Jesús, nuestro Señor, dice que tiene sed. Lo vemos en la cruz desangrándose. Lleva horas soportando un sol abrasador sin beber una sola gota de agua. No se trata de una sed metafórica. Ha perdido muchísima sangre. Está abrasado por la fiebre. Se muere de sed. En su muerte no estuvo libre de ninguna de las angustias que asaltan a cualquier moribundo. Como cualquier agonizante, Jesús tiene sed. No es extraño, por lo tanto, que tuviera sed. Lo extraño es que lo dijera. La sed que experimentó nuestro Señor en la cruz
fue una sed física. Expresó en aquel momento estar necesitado de algo fundamental, tan elemental como es el agua, y pidió, por favor, un poco de agua, como hace cualquier enfermo o moribundo. Jesús quiere hacerse así solidario con todos los que necesitan y piden un poco de agua. Y es hermoso pensar que cualquier ayuda prestada a un moribundo nos hace recordar que Jesús también pidió un poco de agua antes de morir. Pero no podemos olvidar el detalle que señala San Juan. Jesús dijo, tengo sed. Jesús habló en esta quinta palabra de su sed, aquella sed que vivía Él como nuestro Redentor. En aquel momento de la cruz, el Señor está realizando la redención de los hombres. Pedía otra bebida distinta, tan diferente al agua o al vinagre que le dieron. 2 años antes, Jesús se había encontrado camino a Jerusalén, en Samaria, junto al pozo de Sicar, a una mujer, a la que había pedido de beber. Dame de beber, le dijo. Pero el agua que le pedía no era la del pozo, era la conversión de aquella mujer. Ahora San Juan, que relata este pasaje, quiere hacernos ver que Jesús tiene otra clase de sed. Es como aquella sed de Samaria. La sed del cuerpo con ser grande, dice Santa Catalina de Siena, es limitada. La sed espiritual es infinita. Jesús tenía sed de que todos recibieran la vida abundante que Él había merecido, de que no se hiciera inútil la redención, sed de mostrarnos a su Padre Dios, sed de que creyéramos en su amor, sed de que viviéramos una profunda relación con Él, no marcada simplemente por normas externas, sino de una necesidad que nos hace estar unidos y en comunión con Él. Sed de que el fuego que traía el Espíritu Santo llenase a todos. Sed de hogares cristianos, donde los esposos se quieren de verdad y sean verdaderos compañeros que se ayudan a vivir la santidad. Sed de jóvenes que no sean del montón, que vayan contracorriente, jóvenes de oración y de coraje, jóvenes que sean auténticos, que no se dejen llevar por paraísos ilusorios, que después lo único que traen son sufrimientos y lágrimas. Sed de empresarios, de trabajadores, de políticos honestos, que se preocupen por el bien común, que ayuden a los que sufren, a los más necesitados. Sed de una transparencia para que, dejando de lado intereses mezquinos, vean cuánto bien se puede hacer para mejorar la vida de los demás. Nosotros los cristianos necesitamos tener sed de una vida espiritual intensa, no mediocre, no acomodada a los criterios del mundo. Es difícil hoy en día ser cristiano, claro que sí, pero pidámosle al Señor que nuestra vida espiritual vaya unida a nuestro comportamiento ante los demás. Cuando biológicamente hay un medio contrario, duro, difícil, con un mínimo de vitalidad no se puede sobrevivir. Cuando vienen las epidemias, con una salud deficiente, con una baja alimentación, tampoco se puede sobrevivir. Lo mismo ocurre con el espíritu. Cuando el ambiente es difícil, como el que vivimos ahora, cuando el ambiente es poco favorable
a expresar libremente nuestra fe con mínimos espirituales, con mínimos vitales, no se puede sobrevivir. Hay que estar más llenos que nunca por dentro, queridos hermanos. Hay que tener sed de gracia, de Eucaristía, de oración, sed de tratar y de escuchar a Dios. Y para ello es fundamental el silencio, el poder contemplar a Dios cara a cara. Jesús, en una de sus bienaventuranzas, dice: dichosos los que tienen sed, porque ellos serán saciados. Queridos hermanos, que tengamos siempre sed de Dios, que actuemos rectamente, siguiendo a cabalidad las enseñanzas de Cristo Jesús. Y así, el día en que nos encontremos delante del tribunal de Dios, podamos escuchar: siervo bueno y fiel, pasa a la casa de tu Señor. Sexta palabra. Todo está cumplido. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Por el padre Abraham Arbuire, párroco de la parroquia Santiago Apóstol en Huanca. Sexta palabra, todo está cumplido. Del Evangelio según San Juan. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Estamos ante los últimos instantes de la pasión del Señor y Él ha dicho esta palabra: todo está cumplido. Él sabe que está haciendo la voluntad de su Padre. Él sabe que no está muriendo en manos del azar ni en manos de un destino trágico. Y toda su vida ha vivido así el Señor, haciendo no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Ha vivido de la comunión íntima con su Padre, del amor hacia Él y del amor que recibía de Él. Él mismo ha dicho en el Evangelio de San Juan: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Ha dicho Él: yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Ha dicho también: yo hago siempre lo que a Él le agrada. Así vive el Señor, vive con los ojos fijos en su Padre, con su corazón en el Padre, vive del amor de su Padre. Cuando multiplica los panes en el Evangelio de Lucas, dice el evangelista: alzando los ojos al cielo. Así vive Jesús, mirando constantemente a su Padre. Cuando cura al sordomudo en el Evangelio de San Marcos, dice algo similar: fijando los ojos en el cielo. Así es como vive el Señor, haciendo la voluntad del Padre. Este es el alimento del que vive Él. Él mismo lo ha dicho en el Evangelio de San Juan, cuando dialoga con sus discípulos, después de encontrarse con la mujer samaritana. Esto es lo que les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Y así, entonces el Señor, con toda su vida, con sus hechos, con sus milagros, con sus palabras, pero sobre todo con su pasión, con su muerte, con su resurrección, está llevando a término esa voluntad, esa misión que el Padre le ha encomendado. Y está llevando a término, a cumplimiento a la vez, todas las profecías de la Escritura, todo lo que decían los profetas sobre Él. Está manifestándonos el amor del Padre hasta el extremo. El Señor ha venido a salvarnos de la muerte, a cargar sobre nosotros, sobre sí mismo, las consecuencias de nuestro pecado. Y esto es lo que hace el Señor. El Señor está haciendo todo esto por amor a su Padre y por amor a nosotros. Por eso termina el Evangelio diciendo que Jesús inclina su cabeza y entrega el Espíritu. Esto es lo que quiere hacer el Señor. Este es el culmen de su misión: entregarnos el Espíritu. Nosotros, con nuestros pecados, hemos despreciado a Dios. Nosotros somos los que lo hemos crucificado.
Así dice el catecismo de la Iglesia, citando a San Francisco de Asís, que no son los demonios los que lo han crucificado. Eres tú, no somos nosotros, quien con ellos lo hemos crucificado y lo seguimos crucificando todavía cuando nos deleitamos en los vicios y en los pecados. Somos nosotros, nuestras malas acciones, las que lo hacen sufrir, las que lo han llevado al suplicio de la cruz. Y dice también el catecismo romano que cuando renegamos de Él con nuestros actos, ponemos de algún modo sobre Él nuestras manos criminales. Y aquí podemos vernos como en un espejo. Cuánto desprecio para el Señor, cuánta falta de amor. El Señor que quiere darnos su espíritu, el Señor que entrega su vida por nosotros en la cruz. Y nosotros, ¿cómo le hemos devuelto ese amor? Como el mismo Jesús dice en el Evangelio, me han odiado sin motivo. Lo hemos odiado sin motivo. Y Él, ¿qué ha hecho a cambio? Nos ha amado sin motivo. Nos ha amado más allá de todo límite. Y les invito entonces, hermanos, el Señor nos invita hoy a todos a ponernos a los pies del Señor crucificado. Y desde ahí recibir nuevamente el soplo de su Espíritu. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Ese Espíritu que nos devuelve a la vida, que nos quiere sacar del sepulcro de nuestros pecados, de la muerte a la que nos hemos metido por nuestra maldad y por nuestro rechazo contra Dios. Cuando está siendo juzgado el Señor y Pilato pone delante de ellos a Barrabás y a Jesús, ¿a quién eligen? Dice, ¿no? ¿A quién quieren que le suelte? A Barrabás, a Barrabás. Y cuando pregunta Pilato, ¿y a este Jesús llamado el Cristo, qué hago con él? A ese no, esa respuesta de desprecio. Ni siquiera pueden decir su nombre. A ese no. Y eso somos nosotros. Cuánto desprecio para el Señor. Y el Señor no nos ha pagado con desprecio. Nos da su amor gratuitamente. Pongámonos a los pies de la cruz y ahí a los pies de la cruz reconozcamos nuestra miseria, nuestra maldad, nuestros pecados y dejémonos resucitar por el Espíritu que Él mismo nos envía desde la cruz. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Por Monseñor Javier de Río Alba, arzobispo de Arequipa. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son las últimas palabras de Jesús en la cruz antes de dejar este mundo, según nos las transmite el evangelista Lucas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esta frase y con este acto de confianza en Dios Padre, Jesús culmina su presencia física entre nosotros, culmina la misión para la que Dios Padre lo envió a este mundo, culmina esa vida pública a través de la cual Jesús ha llevado a pleno cumplimiento el deseo, la voluntad de Dios de reconciliarnos a nosotros los hombres con Él, y ha llevado también Jesús esa misión de hacernos presente el amor de Dios. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, dijo el mismo Jesús anticipando su muerte. Jesús, pues, que vino a este mundo para llevar a plenitud la ley, la Torá, el amor, y lo lleva a plenitud en su propia carne, en su propia vida. Sin embargo, muere así, crucificado, muere incomprendido por nosotros los hombres. Él, como dice San Pablo, que no cometió ningún pecado, pero que se hizo pecado por nosotros, es decir, que cargó con nuestros pecados, y que así cargado con nuestros pecados sube al leño de la cruz. Él es rechazado
rechazado no solo por aquellos que en ese momento estaban ahí presentes y gritaban crucifícale, crucifícale, y por toda esa turba, esa multitud que se burlaba de él, rechazado no solo por ellos, no solo por las autoridades religiosas del pueblo de Israel, que son los que al final deciden su muerte, rechazado no solo por el poder temporal del Imperio Romano, Herodes, Pilatos, sino en el fondo rechazado por toda la humanidad de todos los tiempos. Los hombres que somos tan pequeños, tan limitados y que tantas veces no llegamos a comprender el misterio de amor que Jesús nos ha revelado en su vida, pero también y tal vez sobre todo en su muerte en la cruz. No llegamos a comprender cómo puede ser posible que Dios, que es aquel que ha creado todo lo que existe, que gobierna todo el universo, haya sido capaz de hacerse realmente hombre, de asumir nuestra naturaleza humana con todas nuestras limitaciones, de pasar años con nosotros para una misión que aparentemente concluye en el fracaso. No llegamos a comprender la hondura, la profundidad, la plenitud de ese amor que es Dios y que se ha encarnado en Jesús. Jesús que vino a este mundo para hacer la voluntad de su Padre y que muere haciendo la voluntad de su Padre. Jesús que comienza a entrar en este mundo haciendo presente las palabras anticipadas ya por el profeta. Y aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y este Jesús que ha hecho la voluntad del Padre en este mundo, termina haciendo también la voluntad del Padre en un acto de confianza plena hacia Él. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No es un grito de fracaso, no es un grito, digamos así, de auxilio a ver si me escuchas. No. Es un acto de plena confianza en Dios su Padre. Encomiendo mi espíritu significa encomiendo todo mi ser. En este momento de la muerte, en este momento en que estoy aquí solo, abandonado, en este momento en que incluso he experimentado tu lejanía, no nos olvidemos que ya ante Jesús ahí también en la cruz ha dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no obstante eso, sigo confiando en ti. Encomiendo mi espíritu significa encomiendo todo mi ser, encomiendo toda mi vida. La dejo en tus manos porque sé que no me vas a defraudar. Este es el acto de Jesús. Este es el último acto de Jesús en este mundo. Y a través de ese acto de plena entrega, de plena confianza en Dios su Padre, Jesús muere y de esa manera entra en la muerte para destruir la muerte, sabiendo que su papá no lo va a dejar en la muerte, sino que sabiendo que va a resucitar. Entrego mi vida porque sé que la voy a recuperar, lo dijo Jesús. Y es así como entrando en la muerte Jesús derrota la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir eternamente con Él. Pidámosle al Señor que también nosotros podamos decirle a Dios en este Viernes Santo, en estos días santos, pero cada día en nuestra vida, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, encomiendo mi vida, porque sé que son las mejores manos, sé que nunca me vas a abandonar, que nunca me vas a defraudar. Amén. Las 7 palabras de Cristo en la cruz, una producción del Arzobispado de Arequipa en colaboración con Nuestra Señora del Encuentro con Dios Producciones y este medio de comunicación social. Semana Santa 2026.